Gloria a Dios. Lindo verlos a todos. Lindo ver a Gerson, a Johnny. Cada vez más parecidos a los hermanos. Lindo verlos. Así que bueno, es lindo verlos. Papá de Rocío también. Gusto tenerlo acá. Hemos estado hablando mucho por usted. Así que bueno, esta puede ser su casa. Este es su hogar. Dios es bueno por sobre todas las cosas. Así que bienvenidos a todos. Después a los de casa. Seguimos estudiando, hablando acerca del Espíritu Santo. Así que te voy a invitar a que vayamos al libro de Juan, al Evangelio de Juan. Será esta nuestra tercera predica acerca del Espíritu Santo. Ha sido bueno repasar acerca de esto, de los acontecimientos, de la obra del Espíritu Santo. Juan 16, versículo 4 en adelante, o está separado por un título. Esto lo hemos leído ya, simplemente lo voy a leer porque lo venimos escuchando todos estos domingos. La obra del Espíritu Santo, Juan 16, versículo 4 en adelante, dice: mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis que ya os los había dicho. Esto no lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta: ¿dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío y por eso dije que tomará de lo mío y os los hará saber. ¿Saben? Hemos escuchado estos par de domingos, primer domingo, acerca de lo que el Espíritu Santo hace en la vida del creyente, ¿no? Convencerlo de pecado, convencerlo de juicio, saber que Él es el Rey de todas las cosas, que Cristo es quien reina y gobierna la vida de los creyentes. El domingo pasado vimos allí una suerte de lo que el Espíritu Santo, ¿no? La verdad, lo que convence, lo que mostrará al verdadero creyente, que es a Cristo. Hoy quiero hablarles acerca de el Espíritu Santo y el valor para caminar hacia la meta. ¿Saben? Vamos a ver una perspectiva muy amplia del Espíritu Santo en el libro de los Hechos. ¿Se acuerdan de cuando arrancamos a este tema del Espíritu Santo? Yo les había invitado a que ustedes puedan leer el libro de los Hechos. Hágalo, si no lo hizo, vuelva a hacerlo, tome un marcador, los que tienen Biblia de papel, los que usan digital, tómese el tiempo para ver cómo el Espíritu Santo va a comenzar a obrar en esta nueva comunidad de fe. Porque nos enseña muchas cosas a nosotros. No solamente nos convence, sino que el Espíritu Santo hace que el creyente pueda llegar hacia la meta triunfante. ¿Saben? Sin el poder del Espíritu Santo nosotros no podemos hacer nada. Sin el convencimiento del pecado en nuestro corazón, nosotros no podemos rendirle nuestra vida a Cristo. Por ende, cuando uno lee los Hechos, lo que va a ver allá es victoria sobre victoria. Y uno puede decir, pero cuando yo leo los Hechos, leo el libro de los Hechos, veo muerte, veo a veces desesperación, veo tristeza, veo escapes para no perder su propia vida. Bueno, todo eso sigue siendo ganancia para el creyente. Por ende, la única manera de poder caminar bien, de correr bien la carrera, de llegar hacia la meta, de llegar hasta el último día de nuestra vida victorioso y después la eternidad, es a través de la obra del Espíritu Santo. Amén, iglesia. Muy bien. Quiero leerte algo. Estoy leyendo hace unos días un libro que es de Justo González. Se llama La historia de los mártires y tiene 10 tomos. Comencé por el primero, que habla del primer siglo de la iglesia, el comienzo de la iglesia, hasta que la iglesia cristiana, hasta la iglesia católica se oficializa como la religión universal del mundo. Y en estas persecuciones, estas primeras 10 persecuciones que hubo en los primeros siglos, muchas personas, muchos cristianos murieron. Y la pregunta que uno se hace es: ¿qué llevó a estos hombres de Dios a dar su vida por la causa de Cristo? Y uno de estos mártires de la historia es Ignacio de Antioquía, que fue tomado preso por el Imperio Romano y llevado hacia la muerte. Y saben, él tenía mucho poder en ese tiempo, era un hombre muy reconocido,
Y la iglesia de Roma, o los hermanos de Roma, de Ignacio, quisieron apelar para que él no muera. Y él le va a contestar esto a los hermanos cristianos que querían que evitara la muerte. Y él dice, empiezo a ser discípulo y por lo tanto lo único que quiero es fuerza para enfrentarme a toda prueba, para que no solo me llame cristiano, sino que también me comporte como tal. Mi amor está crucificado. No me gusta la comida corruptible, sino que quiero el pan de Dios, que es la carne de Jesucristo y su sangre quiero beber, que es la bebida imperecedera. Porque cuando yo sufra, seré libre en Jesucristo y con Él resucitaré en libertad. Soy trigo de Dios y los dientes de las fieras han de molerme para que pueda ser ofrecido como limpio pan de trigo. Eso lo dijo Ignacio de Antioquía antes de morir como su Señor. Y la pregunta que a mí me carcome, que yo leí este libro, decía, ¿qué llevó a los discípulos, a estos hombres? Bueno, ellos estaban llenos del poder del Espíritu Santo. Vieron que Jesús habla acerca de que ellos vieron la verdad. El Espíritu Santo lo que hace es quitar la venda del creyente y ahora poder ver lo que realmente es importante. Saben, estamos viviendo un tiempo donde la verdad, siempre decimos, es relativa. Pero la Biblia habla de una sola verdad y es el conocer a Cristo en toda su plenitud. Por eso cuando uno mira la historia y ve cómo hombres y mujeres dieron su vida por causa del Evangelio, la pregunta que esta mañana vamos a hacer es, ¿qué llevó a estos hombres a perderlo todo? Quiero decirte que Ignacio de Antioquía, que los discípulos, que Policarpo, que muchos hombres que murieron en el circo romano, que cristianos de nuestra época, hoy 2026, que siguen muriendo, que siguen dando su vida por el Evangelio, estos hombres no eran hombres que tenían una fuerza diferente a otros hombres. No fueron elegidos porque tenían más fuerzas que otros, no tenían una emoción o un dolor que los llevaba a tomar una causa y a luchar, no fueron revolucionarios de una idea clara, sino que estos hombres fueron llenos del poder del Espíritu Santo y saben, se cumplió en ellos lo que Jesús dijo. Cuando venga el Espíritu de verdad, los guiará a toda verdad. Quien conoce la verdad ya no puede mentir. Esto lo sabemos todo, ¿verdad? Cuando uno conoce la verdad, ya no puede negarla. Porque si niega la verdad, se convierte en ¿qué? En un mentiroso. Y ellos habían visto, los discípulos, y vos que sos un creyente, has conocido la verdad, por ende no podemos callarla. Esto quiere decir que los discípulos y la iglesia tenían sus ojos vendados, pero ahora pueden ver. Ahora podemos ver y podemos ver que la mente que estaban en oscuridad ahora pueden ver la luz, que la luz ha penetrado y podemos desarrollar el carácter de Cristo. Saben, hermanos, no es nada imposible parecerse a Cristo. Cuando estamos en Él, cuando nuestro corazón está firmado a Cristo, nosotros desarrollaremos inevitablemente el carácter de nuestro Señor Jesús. Pero saben, hay una entrega, hay algo que nosotros tenemos que hacer. Esto no es obra, no es arte de magia. Esto es rendir nuestro corazón al Señor todos los días, saber que Él está en control de todas las cosas. ¿Te cuesta luchar con tu fe? ¿Te cuesta todavía mostrar la bandera de Cristo a donde estás? Bueno, necesitas ser lleno del poder del Espíritu Santo. Pienso que en este sistema cual hoy estamos rompiendo, nos han mentido muchos años desde las iglesias, pastores, desde los púlpitos, diciendo que el Espíritu Santo es una fuerza o un arte mágico que hará que vos puedas cumplir todos tus deseos. Pero al fin y al cabo el Evangelio, cuando uno lo lee de la perspectiva de Dios, los hechos, es llenar de valor a las personas para que puedan vivir como verdaderos cristianos. Y saben, la mayor revolución de la vida cristiana no tiene que ver con un show arriba de un púlpito o quién es más poderoso. Tiene que ver con una vida digna delante de Cristo. Ser buenos esposos, buenos amigos, buenos hermanos, ser buenos servidores, ser quien lava los pies de los santos. De eso se trata el Evangelio. No tiene mucho, no hay mucho más. Se trata de llegar hasta el final sabiendo que nos hemos parecido a Cristo en todas las cosas. Mira esto, escucha. Dice, podemos pasar por momentos difíciles, oscuros, dolorosos, pero ahora este hombre que ha nacido de nuevo sabe la verdad
Y es que ya no hay separación con Dios, que su vida no le pertenece a este mundo ni a Satanás, ahora le pertenece a Dios. ¿Saben por qué los cristianos caminaban con tanta tranquilidad hasta el día de hoy? ¿Por qué caminamos con como si fuera que estamos lejos de las preocupaciones? Porque nuestra vida ha sido convencida de qué, de nuestro pecado, sí, pero también de que Dios es quien reina y gobierna nuestras vidas. Dios gobierna la iglesia, Dios gobierna nuestro corazón, nuestra mente. Podemos caer, sí, podemos tener tiempos difíciles, sí, podemos pasar por momentos oscuros, sí, pero quien gobierna mi vida, al fin y al cabo, ¿quién es? Dios, es Cristo. Por eso, hoy te voy a invitar a que juntos podamos ver el Espíritu Santo actuando en el libro de los Hechos. Vamos al primer capítulo de la Biblia, al capítulo número 2, perdón, al primer capítulo que vamos a leer hoy. Usted puede encontrar un montón de ejemplos dentro del libro de los Hechos. Por tiempo simplemente no lo vamos a hacer, pero podemos meterle muchos más puntos acerca del estudio del libro de los Hechos. Pero es interesante, primero, ver el nombre, por ejemplo, ¿no? Cuando uno lee, dice los Hechos de los Apóstoles, porque supuestamente relata lo que los apóstoles hicieron, pero quizás el título más acertado sería el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Ese sería quizás el título más acertado de este libro, del libro de los Hechos. Porque no son los apóstoles, es el Espíritu Santo guiando a los apóstoles a hacer cosas, a traer el reino, a mostrar que Cristo es soberano en todas las cosas. Por ende, fíjense lo que vamos a leer, en Hechos capítulo 2. Vamos a leer allí, se inaugura, por así decirlo, la era de la iglesia. Vamos al capítulo 2, la venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, capítulo 1, versículo 1, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba de qué hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia y en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Bueno, acá comienza, por así decirlo, la inauguración de la iglesia. Ellos fueron llenos del poder del Espíritu Santo, después de que Cristo ascendió, estuvieron allí orando en el aposento alto, comenzaron a orar, y el Espíritu Santo viene y los invade, les llena el corazón, su vida, y comienzan a hablar otros idiomas. Lo primero que uno puede ver y notar ahí es que no es lo que hoy muchas veces pensamos como iglesia, que el Espíritu Santo es hablar en una lengua extraña que nadie entiende y un desorden dentro de la iglesia. Lo más probable que lo que estaba mostrando el Espíritu Santo es que la nueva era de la iglesia no se iba a quedar en Israel, sino que iba a alcanzar a todo el mundo, a todos los idiomas del mundo. Lo que se estaba mostrando ahora es prepárense, porque la iglesia ya no está encerrada en una nación, sino que ahora correrá por todo el mundo. En todos los idiomas el evangelio tiene que ser alcanzado, a todos los idiomas. Por ende, ahí vamos a ver un poco esto. Y fíjense, porque acá se está cumpliendo lo que Jesús va a decir y lo que Jesús dijo antes en Hechos capítulo 1, versículo 8. Me serán testigos. Él le dijo, bueno, yo me voy, el Espíritu Santo viene y lo que a ustedes les toca como iglesia es ser testigos. Y acá es donde empezamos nosotros a ver nuestra propia responsabilidad. Testigos tiene que ver literalmente de una parte positiva, es alguien que sale como testigo de un juicio, ¿verdad? Alguien que puede apelar por otra persona. Y negativamente tiene que ver con un mártir, con personas que, bueno, van a dar su vida por la causa de Cristo. Jesús les está diciendo,
ustedes serán personas que no solamente testificarán de mí, sino que muchos de ustedes morirán por causa del Evangelio. Miren qué lindo. Y la pregunta es, ¿cómo reaccionaríamos nosotros? ¿Qué pasaría si Cristo estaría acá ahora predicando y diría, Iglesia del Refugio, ustedes me serán de testigo? ¿Cuántos pasan a firmar? Jesús diría, acá tengo mi lapicera, ¿cuántos firmarán el acta? Eli, ¿vas a dar tu vida por mí? ¿Cuántos? A veces se levantaba a firmar o se iba, Eli. No, yo no, hasta acá llegué. ¿Cuántos nosotros estamos preocupados por estas cosas? ¿Saben, hermanos de la Iglesia Refugio? Esto es algo que debemos aprender. Los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo y sus vidas cobraron valor, poder, potencia para que Cristo sea anunciado en donde ellos ahora iban a estar. Hablamos del poder del Espíritu Santo de verdad en esta era de la Iglesia y es algo incomprensible, ¿no te pasa? Que cuando escuchamos hablar acerca del Espíritu Santo y uno lee el libro de los Hechos, ve algo totalmente diferente a las enseñanzas que hoy se están haciendo. Muchos vemos al Espíritu Santo como lo ve Simón el Mago. ¿Usted se acuerda? Que vio a Pedro hacer un montón de cosas y él quería comprar el Espíritu Santo. Porque él habrá pensado un negocio perfecto. Pero el Espíritu Santo es para llenar de valor al creyente, para darle potencia. ¿Para qué? Para predicar el Evangelio. Eso es lo que ahora el Espíritu Santo está haciendo en la iglesia. Hermanos, vos y yo somos llamados a ser testigos de lo que hemos visto y oído como los discípulos. Y muchos a lo largo de la historia, mártires, fueron testigos de Cristo. Todos los que hoy estamos acá, el que está al lado tuyo, es un testigo de Cristo. Amén. Hacemos como antes, decía que está al lado. Somos testigos de Cristo. Y hay una responsabilidad enorme en eso. En mostrar a Cristo en todas las cosas que hacemos. No es ser cristiano solamente dentro de estas cuatro paredes. El desafío del creyente está ¿dónde? Afuera en el mundo. Por años nos hemos peleado por puestos dentro de la iglesia, por posiciones, porque me llamen líderes, porque me llamen un siervo, porque me llamen el pastor, no sé. Y Cristo está diciendo, muchachos, la iglesia es para afuera. Es conquistar a los que no conocen a Cristo, es lo que me conozcan a mí. Esa es la vida eterna. Es para eso que fuiste lleno del Espíritu Santo. Es para eso. Es para eso que la iglesia, Dios tomó tu corazón, te convenció de que sos un pecador, te perdonó y te convenciste de que sos un pecador perdonado, pero ahora te convence y te da potencia para que prediques el Evangelio. El Evangelio no fue dado solamente a eruditos, no es solamente para unos iluminados, es para todos. ¿Saben? Lo que más trastornaba la iglesia de los primeros siglos es que eran personas, en su mayoría, ignorantes. Y ustedes saben, muchas de las persecuciones eran porque no podían creerlo, que personas ignorantes hablaran de una verdad. Era tremendo. Leer esos primeros tiempos de la iglesia era, usted sabe, en la gran mayoría de las persecuciones no se persiguió a los cristianos, por así decirlo, en cuanto a matemos a cristianos. Pero si una persona, yo sabía que Marce era cristiano y Marce no me caía bien, yo podía ir a los gobernantes y decir, Marce es cristiano y no quiere adorar al emperador. No, y Marce tenía que presentarse frente a un concilio, por así decirlo, y confesar que él adoraba al emperador. Si no, era muerto. Y muchas de las persecuciones eran por esto. Ellos odiaban a los cristianos porque decían, estos ignorantes, ¿de qué verdad nos vienen a decir? Por eso en ese tiempo también hace la apologética. Cristianos que tenían un poco más de cultura, ellos comenzaron a luchar en contra de estas cosas y mostrar que la Biblia y que la palabra de Dios es la verdad y la única verdad que existe. Amén. ¿Saben? La primera anunciado que vamos a leer del libro de los Hechos es que ellos fueron llenos para predicar a Cristo. No han sido llenos para otra cosa. Vamos que te invito al libro de los Hechos, capítulo 2. Vamos a leer varios versículos del libro de los Hechos hoy. Hechos 2, 22
en adelante, dice, este es el primer discurso de Pedro: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole, el cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. La primera predicación del libro de los Hechos nace de un hombre que era un ignorante. Y a veces incomoda esto. Pedro era un pescador del vulgo, era casi lo más probable un hombre que no sabía escribir ni leer, y es una de las mejores predicaciones que uno va a encontrar en la Biblia. ¿Cómo se logró esto? Porque él fue lleno del poder del Espíritu Santo. Y fíjense su predicación: ustedes mataron a Cristo. Un hombre que fue lleno del Espíritu Santo ahora llama a otros a entender que Cristo murió por ellos. Ustedes mataron al Señor, ustedes lo llevaron a la cruz, arrepiéntanse. Esa es la predicación del Evangelio. Eso es la muestra de un hombre que está lleno del poder de Dios. El llamado a los primeros cristianos siempre fue el mismo: arrepentíos y creer en Cristo. Lean, agarren un fibrón cuando estudien los Hechos y marquen esta frase y vean cuánto los discípulos predicaban de una vida que todo te iba a ir bien. Si usted encuentra algún versículo en el libro de los Hechos de esto, venga y lo predicamos. Pero van a encontrar constantemente: arrepiéntanse, arrepiéntanse, vengan a Cristo, vuelvan al Señor. Porque, ¿saben? Jesús le dijo que él iba a volver, ¿cuándo? Hasta que el último de la tierra sea predicado. Estos muchachos estaban totalmente desquiciados para que Cristo venga. Predicaron y predicaron y predicaron, no hablaban de otra cosa. Pablo llegó a Atenas, también lo van a ver en los Hechos, y uno podía llegar a Atenas. Si Pablo fuera como yo sacaría mi celular y sacaría fotos y le diría: Meli, sacame foto acá no sé, en el Aropa, no sé, en cualquier lado. Pero Pablo se enfureció y dijo: wow, cuánta idolatría. Y predicó a Cristo. Pablo no podía perder el tiempo, ¿saben? Ellos sabían algo. Primero es que la gente se estaba yendo al infierno. Segundo es que en Cristo hay poder. En el nombre de Cristo. Quien realmente le entrega su corazón al Señor ya nunca más será igual. Amén. Ya nunca más será igual. Fueron llenos para predicar a Cristo. Mirá, vamos a Hechos capítulo 3. Hechos 3. Quizás una de las historias que más me gusta del libro de los Hechos. Capítulo 3, versículo 15 al 19, dice: y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. ¿Saben? Uno pregunta: ¿cuál es el contexto de la predicación de los apóstoles en este tiempo? Bueno, un hombre que era cojo, que no podía caminar, que todo el mundo lo conocía. Yo siempre doy el mismo ejemplo acá en la barriga porque no puedo dar otro ejemplo. Esta historia de este hombre que los discípulos oran y este hombre se pone en pie y comienza a caminar, es como si fuera... ¿Cuántos conocen la farmacia Seco en la barriga? ¿Usted sabe que al lado de la farmacia Seco hay un hombre en silla de ruedas? ¿Lo han visto? Si no lo vieron, están extremadamente distraídos. Está siempre ahí. Es como que ese hombre un día lo veamos caminar. Y su respuesta sea:
Cristo me sanó. Esta prédica de los discípulos viene a través de la sanidad de un hombre. Y la respuesta de los discípulos no es soberbia. No es, y sí, obvio, la sanó porque estoy yo. Porque tomé la palabra y la autoridad y me paré sobre la palabra. Porque le dije a Dios que tiene que sanarlo, porque le dije que crece pierna. ¿Qué predicó Pablo y Pedro y Juan? Hermanos, aprovecharon y decirles, arrepiéntanse, conviértanse en el Evangelio. Porque a este hombre que Dios le devolvió la dignidad, porque vieron que hizo ese hombre, entró al templo. Ustedes sabían cuando leemos en Levítico que los que tenían problemas de pierna o de deformaciones en su cuerpo no podían entrar al templo. Cristo le devolvió la dignidad, que es lo que hace con nosotros. Él entró saltando, no lo podían parar. Y él dice en un momento, este hombre que por gracia de Dios fue sano, por Cristo. ¿Quién es Cristo? El que ustedes mataron. Arrepiéntanse, arrepiéntanse, de verdad. Y esta predicación sigue siendo tan actual en el año 2026. Porque la culpa de la muerte de Cristo no fueron los hombres de la época de Jesús. También fue nuestra culpa. Si nosotros hubiésemos estado en los tiempos de Cristo, yo hubiese sido un discípulo. Ustedes mataron a Cristo. No, nosotros hubiésemos apedreado, lo hubiésemos golpeado, nos hubiésemos burlado de él. Él murió por nuestros pecados. Entonces digo, la predicación del Evangelio sigue siendo tan actual. Nosotros no tenemos que redefinir el Evangelio. La iglesia no redefine el Evangelio. El Evangelio no cambia, es el mismo ayer, hoy y siempre. Su palabra permanece para siempre. El llamado de los primeros cristianos a ser arrepentidos, crean en Cristo. Escuchen, no había un estudio de mercado. No estaban preocupados por estar siempre corriendo en lo último de la moda. No era su apariencia, era el poder de la palabra que ellos predicaban. Los discípulos no estaban preocupados por qué se vestían. Ustedes saben, hay una moda entre los pastores ahora que se visten con marcas extravagantes. De verdad, una campera de un pastor conocido nos podría vestir quizá a todos nosotros. Y usan ropa de, ¿cómo se dice? Cuando te la hacen, de diseñador. Los últimos modelos de autos. Y uno pregunta, ¿creen que eso va a convencer a la gente de su pecado? Nunca. Hay que predicar de Cristo. Ellos predicaban a Cristo. No había un estudio de mercado, no se veía a ver qué funciona en este tiempo. Ellos predicaban, siempre fue lo mismo. Y es por lo que nosotros estamos orando. Yo sigo prestando atención a las oraciones del miércoles. Yo la escribí de nuevo. Oramos porque, por un genuino arrepentimiento, escuchen, por todas las veces que hemos intentado vivir la vida cristiana con disciplina y métodos sin depender del Espíritu Santo. Para que el Señor arranque de nosotros toda confianza en nuestras propias fuerzas y nos haga personas que genuinamente no pueden funcionar sin Él. Para que nuestras iglesias, escuchen esto, dejen de confundir programas bien ejecutados con presencia real del Espíritu Santo y aprendan a distinguir entre activismo religioso y una vida sobrenatural. Eso tenemos que aprenderlo. Y tenemos la gracia de ser una iglesia extremadamente joven, 4 meses. Hermanos, aprendamos que no es el activismo religioso, que no es algo bien ejecutado. Nosotros dependemos de quién? De la obra del Espíritu Santo, que Él nos guíe. Esa es nuestra oración. No vamos a hacer nada si que el Espíritu Santo nos guía a nosotros. Y esta es tu vida, también tiene que ser igual. ¿Cuánto oramos para que Él nos direccione? ¿Cuánto nosotros leemos su palabra para que nuestro entendimiento crezca y podamos ser sabios espirituales? Ayer hablábamos con otros amigos que estuvieron en casa y nos decían, algo que me he dado cuenta en estos años es que cuando uno es sabio en Cristo, esa sabiduría
bendice. Bendice. Aún el sabio te corrige para salvarte del error y llevarte a Cristo. Pero también me he dado cuenta, dice que la sabiduría mal conducida lleva a la destrucción. Lleva al ego, lleva a mostrarte que yo soy superior a vos. Hermanos, oremos para que Dios nos guíe en todo tiempo. Y quiero decirte algo. Si estás orando para que Dios llene tu corazón, para que el Espíritu Santo llene tu vida, tu mente, quiero que puedas entender que es para esto, para que puedas predicar el Evangelio, para que puedas predicar a Cristo con todo tu ser, con tu mente, con tu cuerpo, con tus acciones, con todas las cosas. Amén. Hay que ser direccionados. Tenemos que saber qué nos está guiando. Esto es así. Somos guiados por Él. No nos confundamos. Con Él siempre estaremos en la dirección correcta. Esto es así. Ayer estábamos comiendo en casa y pedimos helado a un motomandado. Y se perdió el motomandado. Estaba a 3 casas. Vio mal la dirección. Me pica el motomandado. Acá estamos, Marce. Nos perdemos. Si el Espíritu Santo no encontramos la dirección correcta. Estamos perdidos, hermanos. Y quiero decirte que el Espíritu Santo no te va a llenar para que vos cumplas tus sueños o seas más exitoso. No, no. Lo va a hacer para que vos tengas valor ahora de predicar a Cristo a todos. A tus parientes, a tus amigos. Seamos locos. De verdad, prediquemos el Evangelio con todo de nuevo. Lo segundo es que ellos fueron llenos para vivir en armonía. Algo que pasamos de largo y que está plasmado en el libro de los Hechos constantemente con la iglesia de Cristo. A través del Espíritu Santo, Cristo traerá una armonía entre los creyentes verdaderos. Mira lo que dice el capítulo 2 de Hechos, el versículo 43. Hechos 2, versículo 43. Dice así: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Si bien año 2026 no se puede hacer esto, esto es una locura, decir, bueno, vendamos todo y vivamos todos en una comunidad, porque hemos aprendido que la separación del mundo tiene que ver con un amor a Cristo, no con separarnos. No es que, bueno, compremos una isla y nos vamos a vivir todos juntos a una isla, porque esa isla tendrá pecado, porque vos sos un pecador. Pero ellos entendían que había una necesidad en ese tiempo y era estar en armonías todos juntos. Vendían sus casas y las ponían a los pies de los discípulos para que ellos administren según las necesidades que había. Y no solamente eso, estaban unánimes, orando todos por estar juntos y por la necesidad de mi hermano. Los verdaderos creyentes quieren ver a su hermano en plenitud. ¿Amén? Oh, amén. Queremos ver que a nuestro hermano le vaya bien. Quieren que por sobre todas las cosas el reino de Dios los use. Hermano, yo quiero que Dios te use grandemente. Y no por mí. Para que vos también y yo también podamos ver la mano de Dios en tu vida. Me alegra cuando alguien predica, cuando alguien comienza a tomar en serio las cosas de Dios. Si realmente nos molesta que a nuestro hermano le vaya bien, bueno, entonces hay que replantear nuestra fe. Nuestra fe es una fe amorosa, que vivimos en comunidad, en esta comunidad de fe. El creyente que ha sido transformado por el poder del Espíritu Santo siempre es guiado a ser un servidor. Amén. Decir a que está al lado, sos un servidor del Señor. Sos un servidor. El creyente se preocupa, ora por ellos. Ora por ellos. Oramos los unos por los otros, ¿saben? No sé cuántos practican esto, pero es bueno. Es bueno. Yo oro por los hermanos ordinarios todos los días, por eso lo va bien en la facultad, en la secundaria, ya tan grandes. ¿Eh?
Oro por ellos, oro por cada uno de ustedes para que Dios realmente los pueda bendecir en todo momento. Oramos para que Dios los use en todo tiempo. Saben, la iglesia tenía todas las cosas en común. Sus vidas estaban entrelazadas en Cristo. Digo, la iglesia no es una comunidad porque amamos la comunidad. Somos una comunidad porque amamos a Cristo y estamos entrelazados entonces. Somos hermanos, hermanos nacidos de nuevo. Amén. ¿Saben? Quienes en sus oraciones no están sus hermanos o no les duele lo que sus hermanos están viviendo. Quizás el corazón todavía no haya sido regenerado. Hermanos, estamos pasando por momentos difíciles, muchos. Estamos pasando por momentos complicados. Y necesitamos primero de nuestras oraciones, segundo del cariño, segundo del estar. A veces creo que los cristianos pecamos de hablar demasiado, ¿verdad? Y pareciera como que los cristianos no hemos aprendido a escuchar. Hay algo que yo te tengo que decir, no, simplemente escuchar. Abrazarte, llorar con el que llora, gozarse con el que se goza. Hermanos, el libro de los Hechos está preocupado en mostrar esto, en la unidad entre los creyentes. Cuando Pablo decide irse a Roma y todos sabían que Pablo en Roma iba a estar preso, lloraron por Pablo. Y en cada ciudad que Pablo iba, se abrazaban con Pablo y le decían, Pablo, no vayas a Roma, sabés lo que te va a pasar. Y Pablo decía, no, yo tengo que estar ahí, yo tengo que apuntar al pez gordo, yo tengo que predicarle, tengo que llegar a lo más alto de Roma. Pero Pablo, por favor, no es que eran egoístas, le dolía que Pablo estuviera en esa situación. Después vamos a hablar de Esteban un poco también. O sea, la iglesia se preocupa, hermanos. Hablar mal de tu hermano o hablar mal de un creyente es autodestruirte, es ir contra el cuerpo. Entonces, lo que tenemos que ver es que no solamente fueron hechos llenos para predicar, sino que fueron llenos para vivir en unidad, para tener armonía en el cuerpo. Armonía en el cuerpo. Lo tercero es que fueron llenos, y esto me encanta, y el orden comenzó. Usted sabe, y esto es hasta un secreto para nuestras vidas. ¿Tiene problemas? ¿Tenés que tomar decisiones? ¿Tenés que tomar las riendas de ciertos momentos y no sabes qué hacer? Es una oración. Es orar y decirle, Señor, direcciona mi vida. Si hay algo que muestra el libro de los Hechos, es que los discípulos y los primeros cristianos estaban totalmente gobernados por el poder del Espíritu Santo. Ellos iban y hacían lo que el Espíritu Santo les decía. Ve hacia el desierto, allá te encontrarás un hombre, predícale el Evangelio. Pablo quería pasar a un lugar, no pases, Pablo. ¿Te vas a quedar acá? Bueno, nos quedamos acá. Digo, eran totalmente direccionados. Y pudieron entonces ver la necesidad de una iglesia y a través de esa necesidad suplirla. Porque ellos estaban guiados por ese poder. Mirá, vamos al libro de los Hechos, Hechos capítulo 6. Esta sería una buena introducción de los Hechos para después comenzar a estudiar los Hechos. Sería buenísimo. Amor. Hechos 6, capítulo 6, versículo 1 al 7. Allá vamos a ver la necesidad de los discípulos, la primera necesidad de la iglesia, elección de los 7 diáconos. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe del Espíritu y de Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes oraron, les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén,
también muchos de los sacerdotes obedecían la fe. ¿Saben? Una iglesia que tiene una necesidad real sabe cómo administrarla. Y no es porque a la iglesia lo manejan los que les va bien en finanzas, no es que a la iglesia le va bien porque están los que le va bien en negocios o son exitosos. A la iglesia no le va bien porque el pastor es un carismático o tiene buena onda. Esos no son los requisitos que la Biblia habla para una buena administración, sino que habla de servidores. Y que esos servidores tienen que estar llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Por eso es impresionante cuando se habla del orden de la iglesia y cómo ellos suplen la necesidad. Porque la necesidad de la iglesia no se suple simplemente para que la gente no se vaya. Digo, si algo nos enseña estos versículos, es que los discípulos dijeron, bueno, che, se nos están las viudas de los griegos, que eran judíos de la diáspora, que se habían convertido a Cristo, y que ahora sus viudas estaban desatendidas. Los discípulos nos dicen, vamos a levantar, y no sé, ¿quién viene todos los domingos? Bueno, llevarlo a este. O mirá, che, está Gerson ahí que se está por ir, se quiere ir de la iglesia, está medio carnaza, ¿por qué no le da un puesto en la iglesia capaz que con eso levanta? No, no, no. Lo dicen así, bueno muchachos, tienen razón, estamos desatendiendo las mesas, vamos a administrar esto, busquemos hombres llenos del Espíritu Santo, con pasión por la obra, ordenen, trae orden. Y realmente las iglesias que están manejadas por Dios, por el Espíritu Santo, son iglesias ordenadas. Ustedes no saben, a mí me pasa porque yo estoy en el tiempo de la alabanza, en los ensayos. Los músicos han tomado el compromiso de hacer canciones, como la Biblia dice, salmos, himnos y cánticos espirituales. Y ahí están sacando del baúl de los recuerdos himnos y cánticos que los cantaba Lutero, pero están ahí haciéndose ese esfuerzo mental, salmos, porque saben, no solamente la palabra se predica, sino que cuando la cantamos, nuestro corazón está siendo transformado. Las predicaciones son ordenadas. Digo, no corren tras los puestos, sino que administran una iglesia. Hermanos, nosotros somos administradores de las cosas que Dios nos ha dado. La iglesia, vuelvo a repetir esto por si se te olvida, la iglesia no tiene adeptos, tiene servidores. Amén. Somos servidores. Somos servidores. Y lo voy a hacer en esta iglesia. Nos vamos a comprar palangana y vamos a lavarnos los pies. Entonces, esta semana no me voy a bañar. Adeptos, somos servidores de Cristo Jesús. ¿Saben? Esto que componen el cuerpo tiene la marca distintiva que sus vidas están llenas del poder del Espíritu Santo. La administración de la iglesia no son de aquellos hombres que en sus corazones son más fuertes, sino que son pulidos en el fuego de Dios. Esto es lo que dice Pablo a Timoteo. Timoteo busca hombres irreprensibles, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa. Mire la pregunta que hace. ¿Cómo cuidará de la iglesia alguien que no gobierna bien su casa? ¿Ustedes saben cuántos líderes y pastores hay en las iglesias que en su casa es un infierno, pero que en la iglesia son lo más santo que hay? Y sus hijos lo ven y dicen, este muchacho no es el que vive en mi casa. Yo siempre recuerdo esta historia, pero es bueno para esto. Esto lo cuenta el pastor David Wilkerson. Él estaba en una campaña evangelística, estaba David Wilkerson, su esposa y la esposa del que estaba predicando. Y dice que ese evangelista estaba haciendo desastre. Predicaba y la gente se conmovía y lloraba. Y la mujer de David Wilkerson le dice a la mujer, tu marido es un hombre de Dios. ¿Y saben qué le contestó? No sé, a ese hombre yo no lo conozco. Porque en casa no es el mismo que predica, no es el hombre santo que parece. En casa es un desastre. Y es lo que dice Pablo, la iglesia no es un chiste, no es para que la gente se entretenga. La iglesia busca servidores que amen y que su casa
esté bien armada. Porque ¿quién puede? Si no puede ni controlar su casa, ¿cómo controlar la iglesia de Cristo? Hermanos, no un neófito, no un alguien nuevo. Nadie, no puede ser nuevo. Yo no puedo decir a Alicia, vení a predicar el domingo que viene. No puede, porque es nueva en la fe. Ahora cuando tenga muchos más años, sí, será una mujer de Dios, más grande todavía, que le hablará a otras mujeres. Entrarán a un día 3, 5 nenitas muy tímidas. Yo voy a decir, habla con Alicia, que ella te va a decir lo que es ser tímida y ser alcanzada por el Señor. Claro, porque de eso se trata el Evangelio. No alguien nuevo, porque el nuevo puede perderse. No sea que, dice, se envanezca y caiga en condenación. También es necesario que tenga buen testimonio de afuera. Que no solamente los cristianos digan que es un buen cristiano, sino que los incrédulos digan es un buen vecino, es un buen compañero de trabajo. La verdad que sí, estudia conmigo en la facultad los chicos, la verdad que sí tienen algo diferente. Esos son los requisitos para ser un cristiano. Hermanos, cuando Pablo y cuando el Espíritu Santo lo llama a la unión y al orden dentro de la iglesia, lo está haciendo porque realmente el Evangelio no se trata de simplemente este lugar, sino de una vida completa, de lunes a lunes, todos los días, vivir el Evangelio. Vivir el Evangelio. A los discípulos no le dio lo mismo que las mesas estén desatendidas. Claro que le dolió. Pero fíjense en cómo es guiado un corazón. Muchachos, levantemos 7 personas que estén llenas de Espíritu Santo y que manejen esto. Y nosotros nos dedicamos a la oración y a la predicación del Evangelio. Cada cosa en su lugar. El orden hace bien a la iglesia. Amén. Amén. El orden hace bien a nuestra casa también. Y por último, dice, fueron llenos y dieron su vida por la causa de Cristo. Déjame usar una frase que más tarde la vas a entender. Nos vamos a casa. Y espero poder desarrollar este punto. Vamos a el libro de Hebreos. Vamos a salir un poquito de Hechos ahora. Hebreos 11, del 32 en adelante. Dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos prisioneros de prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles, de ovejas, de cabra, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todo esto, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Saben? Y acá vuelvo a la primera pregunta que arrancamos este estudio hoy, o esta predicación. ¿Qué sostuvo a estos hombres? A estos que habla el autor de Hebreos. ¿Qué sostuvo a los discípulos? ¿Qué sostuvo a la iglesia? ¿Qué te sostiene a vos? ¿Qué te sostiene ser un cristiano? Con lo difícil que hoy es ser un cristiano. ¿Saben? A nosotros hoy no nos comen los leones del circo romano. Ni Nerón nos prende fuego para alumbrar su palacio. Pero luchamos con un sistema que todos los días nos está diciendo, aflojá, che, con el tema de la santidad. Tampoco es que tienes que ser tan santo. Podés pecar de vez en cuando. ¿Orar para qué vas a orar? ¿No es mejor verte una serie en Netflix
Mira, hay un montón de series cristianas. Mirate una serie cristiana, pero no ores, ¿eh? No leas la Biblia, lee buenos libros. Luchamos con un montón de cosas. Y la pregunta es, ¿qué nos sostiene? Es esta frase, nos vamos a casa. ¿Saben? Hoy se predica el Espíritu Santo como una fuerza que te llevará a conseguir todo lo que te propongas. Pero en realidad es el Espíritu que nos convence de que ya no somos de este mundo, que caminamos hacia una patria celestial. Estamos tan convencidos. ¿Estás convencido? De que predicamos y damos hasta lo último para que también otros sean rescatados del infierno. Los creyentes y todos los que caminaron con Dios han vivido pronunciando una frase: nos vamos a casa. El libro de los Hechos nos muestra la vara de la cual, o la medida, si bien es Cristo, pero nos va a mostrar la medida de cómo se debe vivir el Evangelio. Y lo va a mostrar a través de sus mártires. Esteban, el primer mártir de la iglesia, el primero que murió por seguir los pasos de Cristo. Aquel que mostró cómo debes vivir. Cuando vos mirás a Esteban, cuando leemos a Esteban, no estamos viendo una historia emotiva, no estamos viendo una historia como para hacerle un homenaje. Estamos viendo cómo debemos vivir nosotros, como creyentes. Esteban es la medida, y no hay más bajo que eso, hermanos. No hay más bajo que esto. Quiero decirte que el verdadero creyente quizás no muere apedreado ni en una cruz, pero morimos a diario nosotros, para que este mundo para no aferrarnos a este mundo ni a sus deseos. No solamente Esteban relata el libro de los Hechos, Jacobo, en el capítulo 12. Usted sabe, Jacobo es algo impresionante. Jacobo tuvo la instrucción de 3 años de Cristo, para que cuando Cristo muere en la cruz, ascienda, Jacobo sea el primero de los 12 en morir. Y uno se pregunta a veces, pero esto es un fracaso. Un tipo que fue 3 años entrenado por el Señor, que Él los estaba preparando para que alcanzaran el mundo conocido. Fueron llenos del Espíritu Santo y en la primera revuelta muere. Y uno se pregunta, esto es un fracaso. Es como el soldado que se prepara toda su vida para una guerra y en el primer pie que pone en el campo de batalla lo matan de un tiro. Pero ¿sabe? Para estos hombres, morir traspasado por una espada, por la causa de Cristo, era el honor más alto que ellos podían tener. Para ellos morir de esta forma no era algo raro. Ellos estaban dispuestos a dar su vida porque Cristo sea el centro de todas las cosas. Digo, a veces desde los púlpitos se habla de irás a las naciones y conquistarás el mundo y Dios te usará de gran manera. Pero ¿cuántos quieren la palabra de Jacob? Dios te usará y te vas a morir. Porque para ellos morir era ganancia. El libro de los Hechos se basará después de la mitad de su libro en Pablo. Pablo es el hombre que nos ha mostrado cómo se debe sufrir por Cristo. Mira el libro de los Hechos, vamos al capítulo 9. Y estos llamados son llamados que se hacen mucho en los tiempos de nuestra iglesia. Escuchen este llamado. Vieron que hoy se habla de esto, ¿no? Esto los profetas actuales, que serás un hombre y te reconocerán en el mundo y irás a las naciones. Este va a ser el llamado de Pablo. Esto es lo que Dios le va a decir a Pablo. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar en presencia de los gentiles mi nombre y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré
cuánto le es necesario padecer por mi causa. Del primer momento del llamado de Pablo, Pablo sabía que él iba a sufrir por la causa de Cristo. Y como hicimos al principio, acá tengo una hoja. ¿Quién quiere firmarla? ¿Quién quiere ser discípulo de Cristo y firmar que va a sufrir? Que se te van a burlar por ser un cristiano. Que tus parientes van a decir ahora, ¿qué le pasa a este loco ahora? Sus amigos ya no van a querer tanto estar con alguien que es fanático. No, si me habla todo el día de Cristo, vamos, no, que me hable de Cristo. Digo, este es el llamado del Evangelio, no hay otro. Poner feriría el costo del discipulado. Es un costo altísimo. Pablo vivió horas de naufragio, muchas veces su vida al borde de la muerte, insultos, cansancio, dolor físico, pérdida, cárceles, pero predicó hasta el último instante de su vida. De hecho, la historia, no la Biblia, la historia relata la muerte que fue en tiempos de Nerón, decapitado. Pero no nos olvidemos, Pedro, según la tradición, murió crucificado en tiempos de Nerón, casi al mismo tiempo de Pablo. Andrés murió crucificado en una cruz en forma de X, por eso se llama la cruz de San Andrés, en Grecia. Y se cuenta que predicó a sus verdugos hasta el último instante. El tipo crucificado y seguía predicando de Cristo. Felipe fue crucificado en Hierápolis, actual Turquía. Algunos dicen que fue apedreado antes de ser crucificado. Natanael fue desollado vivo y decapitado en Armenia por predicar de su fe en Cristo. Mateo, el cobrador de impuestos, quizás fue decapitado o apuñalado mientras predicaba el Evangelio. Tomás fue traspasado por una lanza en la India, en el mismo lugar que había llevado él el Evangelio. Santiago el menor fue arrojado de lo alto de un pináculo del templo y golpeado con un garrote hasta la muerte por no negar a Cristo. Simón el cananeo fue muerto en Persia, probablemente aserrado junto con Judas Tadeo, otro discípulo de Cristo, mientras predicaba de Cristo. No nos olvidemos de estos que están en este libro también, y que están en el libro de los Hechos, capítulo 8, los que Pablo acechaba y los metía en la cárcel, ¿se acuerdan? Estos siguen siendo los mismos discípulos de hoy. Esa es la extensión del Evangelio, por eso los Hechos no está cerrado. El cristiano sigue sufriendo todavía. Escuchen esto, estos cristianos no eran hombres fuertes o porque eran más valerosos que otros. Eran hombres que sus vidas fueron gobernadas totalmente por el poder del Espíritu Santo y que ellos declaraban, nos vamos a casa. Cuando la turbia estaba enojada con ellos y querían matarlos, ellos se aferraban a esta promesa, nos vamos a casa. Y eso es lo que sostiene tu vida y mi vida todo el tiempo. En saber que este mundo ya no tiene sentido, que nosotros somos realmente y pertenecemos a un gobierno celestial. Amén. ¿Qué te hará llevar a la meta hasta el fin de los últimos días de tu vida? Es que estás aferrado a Cristo Jesús. Yo quiero leerte esto que lo he encontrado, dos cosas que quería leerte bien del libro. Hubo un caso allí en Roma, en una de las persecuciones, creo que en la segunda o tercera persecución de los cristianos, es que la secta, como se le llamaba en ese tiempo, la secta de los cristianos, estaba creciendo con mucha ímpetu. Entonces un gobernante llamado Plinio comenzó a llamar a los cristianos y a interrogarles. Y él llamó a los cristianos y les hacía preguntas, y la idea era que ellos dejen su fe. Esto es una carta que él escribe a un gobernador. Escuchen esta estrofa o este pedacito de carta. En todo caso, Plinio hizo traer ante sí a los acusados y comenzó así un proceso mediante el cual el gobernador se fue enterando poco a poco de las creencias y las prácticas de los cristianos. Hubo muchos que negaban ser cristianos. O sea, cuando se presentaron ante el gobernador, dijeron, yo no soy cristiano. Otros decían que aunque lo habían sido anteriormente, ya no lo eran. Plinio sencillamente requirió que ellos que invocaran a los dioses, que adoraran al emperador ofreciendo vino e incienso ante sus estatuas y que maldijeran a Cristo. Estas personas hicieron esto.
quien realmente el Espíritu Santo no moraba en su corazón, adoraron a los dioses, adoraron al emperador y maldijeron a Cristo. Te pregunto ahora, ¿vos podés maldecir a Cristo? ¿Josías? ¿Puede? Se puede. Y mire lo que va a decir ahora. Quienes seguían sus instrucciones en este sentido eran puestos en libertad. Y ahora va a decir Plinio esto. Pues según Plinio, le dice a Trajano, lo único es imposible obligar a los verdaderos cristianos a hacer estas cosas. O sea, cuando él los interroga, él se pone mal porque dice, sí, hay un montón que dicen que no son, que no se convierten, pero el que realmente es un verdadero cristiano va a morir por la causa de Cristo. Es imposible que niegue su fe. Qué tremendo, ¿no? Y a veces yo pienso, ¿cuánta gente a veces se ofende por un montón de cosas y se va o deja su fe? Pero el verdadero cristiano permanece para siempre. Y ahora sí quiero leerte esto. No sé si traje, bueno, no importa. Se llama Nos vamos a casa. Escuchen esto, qué lindo. Hay una frase que ha vivido en el corazón del pueblo de Dios desde hace 2000 años. Una frase sencilla. Una frase que ha sostenido a millones de creyentes. Nos vamos a casa. No importa el idioma, no importa el país, no importa la época en que hayamos vivido, no importa si fueron conocidos por el mundo o si nadie jamás escuchó sus nombres. Todos tenían la misma esperanza. Todos caminaban hacia el mismo destino. Todos sabían que la tierra nunca fue su hogar definitivo. Desde el que Jesús ascendió al cielo, prometiendo volver por los suyos, cada generación de cristianos ha vivido mirando hacia esa promesa. Unos caminaron con Cristo mientras Él recorría los caminos de Galilea. Escucharon su voz, vieron sus milagros, comieron junto a Él. Otros jamás lo vieron con sus ojos, pero creyeron por la fe. Y ambos tenían la misma certeza. Nos vamos a casa. Qué distintas fueron sus historias. Algunos conocieron a Cristo siendo apenas unos niños. Otros les encontraron cuando ya habían vivido casi toda una vida. Algunos crecieron en hogares donde desde pequeños les hablaban del Evangelio. Otros salieron de la oscuridad del pecado después de muchos años lejos de Dios. Algunos caminaron con relativa tranquilidad, otros atravesaron desiertos que parecían interminables. Hubo quienes nunca supieron lo que era tener suficiente alimento y otros vivieron con abundancia. Algunos durmieron en camas cómodas, otros descansaron sobre el suelo frío de una prisión. Muchos tuvieron libertad para levantar una Biblia y otros tuvieron que esconder una sola hoja de las Escrituras para no descubrirlas, porque significaba la muerte. Algunos pudieron cantar alabanzas en templos llenos y otros solo podían susurrar el nombre de Jesús en una habitación oscura para no ser descubiertos. Muchos fueron respetados, muchos más fueron rechazados. Unos murieron rodeados de sus familias y otros entregaron su vida entre llamas, crucificados, decapitados, apedreados o atravesados por espadas, únicamente porque amaban a Jesús. Y sin embargo, había algo que todos compartían, algo que el mundo jamás pudo quitarles, una esperanza que ni el hambre, ni la enfermedad, ni la persecución, ni la cárcel, ni la muerte pudieron destruir. Cada mañana despertaban sabiendo que estaban un día más cerca de su verdadero hogar. Cada noche cerraban sus ojos pensando, nos vamos a casa. ¿Qué te parece? Esto es lo que ha sostenido a la iglesia durante miles de años. Y es lo que nos sostiene a nosotros. Que cada día que nos despertamos y dormimos es un día más cerca de que nos vamos a casa. Y no somos egoístas, porque a medida que nos vamos a casa queremos que otros vengan a casa también. Y predicamos el Evangelio a través del poder del Espíritu Santo. Amén. Así que la oración de este día es orar por esto. Orar para que el Señor te dé valor para predicar el Evangelio. Orar para que el Señor te dé valor para tener armonía entre tus hermanos. Orar para que el Espíritu Santo realmente nos llene y nos muestre que esto vale la pena, que hay recompensa.
que hay recompensa y estamos en Él. Amén. Te invito a que te puedas poner de pie. Quiero orar, después tendremos el servicio de la Cena del Señor. Señor, gracias por esta mañana. Señor, gracias porque cada día nos desprendemos más de la vivencia de este mundo. Cada día nos alejamos más, Señor, de lo que el mundo nos ofrece y corremos hacia tu verdad. Señor, mirá a mis hermanos que hoy están acá y mirá mi vida también, porque cuántos estamos luchando, Señor. Luchamos con nuestra carnalidad, con nuestra mente. Nos acomodamos, nos sentimos cómodos. Quizá mis hermanos, Señor, hoy se han dado cuenta que están viviendo una vida cristiana muy suave, muy light. Quizás te hemos estado orando, pidiendo que nos llenes para las naciones, para hacer grandes cosas. Pero nos hemos olvidado de que, Señor, nos llames a predicar con denuedo a Cristo, a vivir en armonía, a no levantarnos contra mi hermano, a amarlo, Señor, a poner todas las cosas en orden, Jesús, a saber que todo está bien. Señor, mirá a mis hermanos que hoy están orando en su interior diciendo, Señor, ayúdame a ordenar mi vida, ayúdame a ser más claro con mis decisiones. Mostrarle cómo vos guías, Señor, cómo vos llevás a un destino glorioso todas las cosas. Pero por sobre todas las cosas, ayúdanos a comprender que nos vamos a casa, Señor. Esta es una vida pasajera, este es un tiempo en el cual un día veremos a Cristo en todo su esplendor. Una tierra nueva, un cielo nuevo, una promesa eterna que se cumplirá y que nosotros, Señor, estaremos contigo hasta la eternidad de la eternidad. Pero como dije, no somos egoístas. Queremos, Señor, que otros también vayan a casa, te conozcan, se arrepientan de sus pecados y puedan, Señor, entregar su corazón a ti y ser parte de este reino celestial. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por tu amor y tu misericordia. Padre, yo te pido por esta iglesia, por la iglesia al refugio, para ser un lugar donde tu amor sea el centro de todas las cosas, donde la predicación sea verdadera, que nos esforcemos para que vos te seas glorificado en todas las cosas. Señor, también ahora en este tiempo, hacenos tomar con entendimiento y seriedad la cena del Señor. Recordar que tu cuerpo y tu sangre ha sido por el perdón de los pecados, Señor. Padre, te damos gracias en todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a tomar la cena del Señor. José, yo te invito a que pueda pasar.